Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos en este sábado, último día del mes de agosto. El Señor nos presenta una parábola. Un hombre inmensamente rico, que no es otro que el Señor, que después de haber vivido con nosotros emigró a un país lejano. Pasó por la muerte de cruz, punto considerado como el más alejado de Dios, y allí se hizo cercano a los más alejados. Mejor aún, se hizo el último, el más alejado de todos. Al irse llama a sus siervos, a nosotros, que como cristianos tenemos la misma dignidad del Señor que vino a servir. Los talentos no tienen nada que ver con los dotes naturales, sino que, como en la parábola de las vírgenes, son el aceite del amor recibido del Padre, que debe multiplicarse en el amor que damos a los hermanos. Los talentos son el amor del Padre, su vida, su espíritu, lo que hizo por nosotros en la cruz, la conciencia de su gracia y de su perdón. Todo lo que tenemos y somos, pues todo es don de Dios. A cada uno entrega según su capacidad y a cada uno de manera diferente. La diversidad de dones lleva a reconocer que no tenemos todo, que somos limitados, que necesitamos de los otros, pues ellos tienen lo que nos hace falta. La diversidad de dones nos abre a la comunión de dones y no a lo que el demonio sugiere: división, acusaciones, envidias, rapiñas y muerte. Los dones se invierten o negocian amando y sirviendo a los hermanos. Haciendo esto se alcanza la ganancia más elevada, la de convertirnos en hijos de Dios. Invertir, buscando provechos egoístas, provoca el ansia de poseer y acumular, y esto es y será ocasión de divisiones y problemas. La inversión en el amor es dar de lo que recibimos, donar de lo que nos han donado. Cada uno invierte lo que has recibido, y en mucho, mucho, y en poco, poco. Al final la recompensa es para todos. Y esto sucede con quien recibió 5 y con aquel que recibió 2. Caso contrario sucede con el que recibió 1, que se aparta de sí y de los otros, y entierra su don por miedo de perderlo. No comprendió que al invertirlo se convertiría el don en fuente de vida para él. La parábola cuenta que el dueño regresa después de mucho tiempo, después de todo el tiempo que nos ha dado para vivir. Al final de la vida, lo sabemos, regresará para recompensar en la medida en que hayamos invertido los dones. Los 2 primeros siervos son llamados siervos buenos y fieles. ¿Por qué? Pues porque como Cristo donaron lo que recibieron, fueron fieles en lo poco de esta vida y ahora recibirán lo mucho de la vida eterna. El amor a los hermanos, recordémoslo, es el aceite que nos hará brillar como estrellas en la eternidad con la misma luz del Señor, entrando en su gozo, que es la más grande recompensa. El que había recibido un talento por su parte, si lo hubiera invertido en el amor, hubiese recibido también su recompensa, pero en cambio tiene un conocimiento falso del Señor, a quien juzga sin conocer, o mejor, digamos, juzga por lo que Él es, ya que no reconoce su vida como don, sino como una deuda, rechazando el amor de Dios y rechazándose a sí mismo. No se relaciona con Dios como un hijo, sino como un contador amargado y lleno de rencor. Juzga a Dios como alguien egoísta que cosecha donde no ha sembrado, cuando Dios solo siembra amor por todas partes. Y actúa como Adán, que por miedo se alejó, se escondió y terminó en la muerte. Es alguien que no confía en Dios, que se lamenta y protesta por todo, que no enciende luz, que, aunque pequeña, la ha recibido y de todos modos ilumina la oscuridad. Los otros 2, en cambio, respondieron al amor con un amor igual. Este último devuelve el don, lo que es una grosería, un signo de mala educación. Ante Dios solo se presenta lo que se ha dado, lo que compartimos y no lo que acaparamos de manera egoísta.
La diversidad de medida en los dones y la fantasía con que Dios los distribuye no es una injusticia. Significa más bien que Dios no quiere la monotonía y la repetición. Cada uno tiene su propio camino de santificación. Cada uno tiene una vocación que es única, irrepetible, personal e intransferible. Pero todos los dones confluyen en la caridad, única puerta de entrada en el gozo del Señor. Así, por ejemplo, si tenemos salud es para invertirla en quienes no la tienen. Quien la retiene para sí actúa como quien retiene la propia respiración, que muere sofocado. Si somos inteligentes, no es para sacar provechos egoístas, sino para compartir esa inteligencia con quienes no la tienen. Quedársela para sí es orgullo que lleva a la soledad y a la amargura. Cuando se retienen los dones se marchitan. En realidad es Él quien cosecha lo que no sembró, no Dios. Por no sembrar amor, el amor recibido de Dios muere y con él muere el que lo ha donado. El que no ama no es hijo de la luz. La orden de echarlo afuera a las tinieblas es consecuente con su vida, pues ya estaba fuera de sí mismo, fuera del amor de Dios. Estaba en las tinieblas, sin la alegría que produce el amor, en medio del llanto que produce el egoísmo, e inmerso en la frustración de aquel que ve que no alcanzó el fin para el cual había sido creado. Demos gracias a Dios por este mensaje de hoy. Recibamos su bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.